Hola, muy buenas. En este video de contabilidad hablaremos de las diferencias temporarias en el impuesto diferido. Las diferencias temporarias resultan de imputaciones de ciertos resultados por aplicación de normas contables en vigencia y que no son observadas por parte del fisco, o criterios de evaluación distintos, lo que resulta en que el fisco no impute de la misma manera que lo hacemos contablemente. El criterio impositivo, entonces, difiere del criterio contable. Distinto es esto en las diferencias permanentes, que duran a través del tiempo. Las diferencias temporarias se van a revertir con el paso del tiempo. El método del impuesto diferido es una técnica contable que permite reflejar contablemente las diferencias que sufre el resultado contable hasta alcanzar el resultado impositivo, sujeto a la aplicación de la alícuota del impuesto a las ganancias vigente. Estas, este, esta alícuota se aplica sobre las diferencias temporarias. Estas diferencias temporarias pueden ser, por ejemplo, pasivos contingentes derivados de ciertos compromisos con el personal, indemnizaciones del contrato de trabajo en la medida que el monto registrado no coincida con el admitido por las leyes impositivas, previsiones y regularizaciones del activo, por ejemplo, los quebrantos impositivos. Contablemente pueden reconocerse en un ejercicio, pero impositivamente solo serán admisibles este tipo de quebrantos cuando se verifique alguno de los siguientes índices de incobrabilidad: la verificación del crédito en un concurso preventivo, la declaración en quiebra del deudor, la desaparición fehaciente del deudor, iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro, paralización manifiesta de las operaciones del deudor o prescripción. Amortizaciones por depreciación, por depreciaciones aceleradas de bienes de uso para fines impositivos y depreciación lineal para los estados contables. Distintos criterios de amortización para la medición contable y para la medición impositiva. Venta de mercaderías a plazo. Contablemente se registrará el ingreso en el momento en el que ocurre la venta. Impositivamente, si la venta fue realizada con un plazo de financiación superior a 10 meses, podrá optarse por efectuar la imputación de ganancias al ejercicio en el que opere su exigibilidad. Estos son algunos ejemplos, pero también se pueden aumentar en cuanto se analicen diferentes situaciones especiales que pueden provocarse dentro de cada empresa. Luego, frente a dichos desfasajes, se pueden adoptar algunos de los siguientes criterios. Primero, calcular los impuestos con las informaciones que surgen de los estados contables confeccionados de acuerdo con lo que recomienda la profesión. Segundo, registrar los cargos o quebrantos por impuestos a medida de que existe el compromiso de pagarlos en virtud de las leyes impositivas y por el monto que en cada ejercicio las mismas leyes imponen. Esta es la práctica más generalizada. Es la indicada la que decimos, ¿sí? Es la indicada en el segundo término, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo para ver justamente la registración contable, cómo se realiza en ambos criterios. El ejemplo que vamos a ver es de una empresa que tiene una utilidad
antes de impuestos de 10.000 pesos. La tasa del impuesto, la alícuota, es del 35%. Y vamos a decir que dicha utilidad se encuentra afectada por una primera situación, que es que los bienes de uso se amortizan por depreciación lineal, ¿sí? 10 años, contablemente, mientras que las normas impositivas admiten amortización en 5 años, el 20% anual. El costo histórico sujeto a amortización es de 5.000 pesos. La segunda situación es que por primera vez se constituye una previsión para incobrables por 1.200 pesos, la que no es admitida por normas fiscales, aunque esté bien calculada desde el punto de vista contable. Vamos a ver primero la registración de cargos o quebrantos a medida que existe el compromiso de pagarlos en virtud de las leyes impositivas. Para hacer esto, nosotros lo primero que hacemos es calcular cuál es el impuesto a ingresar en el fisco. Eso, ¿cómo lo hacemos? Comenzamos desde la utilidad contable y realizamos un cálculo. Tenemos una diferencia de amortización entre la amortización impositiva y la amortización contable. Pensemos esto que es en el quinto año en el cual se están realizando amortizaciones. Ahí va a suceder todo esto. Y tenemos una diferencia de amortizaciones en menos 500, ya que desde una de las amortizaciones, ¿sí? la impositiva será de 1.000 pesos por 1.000 pesos por año, y en cambio la amortización contable será de 500 pesos por año. La amortización contable es más larga que la amortización impositiva en tiempo. Y que se constituyó una previsión, pero no es tal para las leyes impositivas. Por lo tanto, si antes habíamos restado 1.200, ahora vamos a sumar 1.200 para poder llegar a la utilidad impositiva. La utilidad impositiva, por lo tanto, es de 10.700 pesos. Entonces, el cálculo del impuesto se realizará sobre los 10.700 pesos y el asiento será impuestos a pagar por 3.745, que es el 35% de 10.700. Lo que nosotros veíamos en las amortizaciones era que en el año 5 se venía amortizando. Esta es la diferencia de amortizaciones, ¿sí? Había una diferencia de amortizaciones en 500 y ahora la diferencia de amortización será en menos 500 luego del sexto año. Al igual que la previsión. La previsión, yo tenía una previsión, una pérdida registrada por 1.200 y al año siguiente esa pérdida no va a ser tal. Como nosotros veníamos diciendo, temporalmente se compensarán las diferencias positivas con las diferencias negativas temporalmente y las diferencias negativas con las diferencias positivas temporalmente. ¿Sí? Veamos el cálculo del impuesto según el otro método. Pero para poder hacerlo, ¿sí?, separemos las diferencias en quebrantos y en beneficios. La utilidad contable antes de impuestos es de 10.000 pesos, es un beneficio para el ente. El
Ajuste por amortización impositiva, que es 500, es un quebranto. ¿Sí? Se restan esos 500. Y la previsión para deudores incobrables en ese quinto año, del cual nosotros veníamos hablando, es un beneficio. Son 1.500, 1.200 pesos de beneficio. Si nosotros hallamos los totales de ambas columnas, de quebrantos tengo 500 pesos y de beneficios tengo 11.200 pesos. Si yo calculo la resta entre ambas columnas, tengo esos 10.700 de utilidad impositiva. Tengamos en cuenta que los valores que utilizaré para armar el cálculo del impuesto con informaciones que surgen de los estados contables son estos valores que tengo marcados con los círculos azules, ¿sí? Los 10.000 de los beneficios, los 500 de la diferencia de amortizaciones, los 1.200 por los beneficios, por la previsión de deudores incobrables y la utilidad impositiva. El quinto año, ¿sí? Por el método del devengado, ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto. El quinto año, el asiento que tengo que hacer yo de impositivo será los beneficios, la utilidad contable antes de impuestos y 10.000 pesos de beneficio, eso me marcarán, ¿sí? La utilidad contable, la pérdida contable. La pérdida contable es de 35% sobre 10.000, con lo que tengo 3.500. La utilidad impositiva, lo que tengo que ingresar al fisco, será calculado sobre los 10.700, ya que sobre eso es lo que yo tengo que pagar, es lo que el ente tiene que pagar, ¿sí? Entonces, tengo impuestos a pagar por el 35% de 10.700, que es 3.745. Si nosotros observamos, este asiento no balancea y existe una diferencia entre ambos importes. Esa diferencia se ve subsanada, ¿sí? Vamos a ver ahora, con un pasivo generado por los 1.200, perdón, un activo por impuesto diferido generado por los 1.200, ¿sí? Calculados al 35%. Entonces tengo un activo por impuesto diferido por el 35% de los 1.200. Luego, sobre la diferencia negativa, sobre el quebranto, yo tengo que calcular un pasivo por impuesto diferido del 35% de 500. Si yo realizo la suma de ambas columnas, voy a tener entonces igual monto. El asiento balancea. ¿Qué es este activo por impuesto diferido? Es un crédito que tengo para con el fisco. Y el pasivo por impuesto diferido es un crédito que tiene el fisco para conmigo. También podrías realizar este asiento con la suma de ambos valores. 1.200 menos 500. 1.200 menos 500 es 700. Entonces, el 35% de 700 pesos es 245. Y eso me genera un activo por impuesto diferido que balancea justamente este asiento. Puedo hacerlo con cualquiera de los dos métodos.
el- la diferencia sobre la cual yo estoy calculando el pasivo por el impuesto diferido es la del quinto año. Bien, y el activo por el impuesto diferido es también este del quinto año. Ahora, aquí tengo la muestra de ambos valores que se compensan para hallar el activo por impuesto diferido por el total de las diferencias. El sexto año empiezan a compensarse las diferencias. Veamos cuál sería el asiento del sexto año. Sexto año, suponiendo que tengo nuevamente una utilidad contable de 10.000, tengo entonces un ajuste por amortización de 500, una previsión por deudores incobrables en un quebranto de 1.200, ¿sí? Y tengo entonces una utilidad impositiva de 9.300. Como realizo entonces el cálculo de el asiento del impuesto diferido, bien, utilidad contable, 10.000, 35% de 10.000 son 3.500, impuestos a pagar, el 35% de 9.300, eso me da 3.255, y tendré entonces, como estoy compensando, antes tenía un pasivo por las amortizaciones y ahora tengo un activo por esas amortizaciones, ¿sí? Sería que estoy cancelando el pasivo que tenía antes. No es que tenga un activo nuevo, sino que estoy compensando el activo que tenía antes, lo estoy dando de baja. Bien, entonces, tenía un pasivo por impuesto diferido, que ahora lo di de baja por el debe. Pasivo por impuesto diferido por el 35% sobre 500. Lo mismo me va a pasar con la previsión. Antes tenía un activo por impuesto diferido por esa previsión y ahora tengo, ¿sí?, que dar de baja el activo por impuesto diferido. No se me genera un nuevo pasivo por impuesto diferido. De esta manera, con este método mostrando los activos y los pasivos por impuesto diferido, puedo identificar muy bien de qué activos y de qué pasivos se trata. Si yo hago una hoja de trabajo suficientemente completa, puedo identificar cuáles activos y cuáles pasivos se dan de baja en algunos momentos, porque la situación en la que nosotros estamos planteando es que se empiezan a dar de baja todos los activos y los pasivos por impuesto diferido se empiezan a dar de baja en el mismo momento. Podrían estar desfasados en el tiempo uno de otro. Bien, y compensando eh, con una sola cuenta, tengo el activo de impuesto diferido que estoy dando de baja por 420. Entonces, cuando las diferencias se revierten, la cuenta impuesto diferido, sea impuesto diferido del pasivo o impuesto diferido del activo, no importa, ¿sí? Cuando pasa el suficiente tiempo, ¿sí?, esas cuentas quedan saldadas. Las diferencias temporarias darán lugar a cómputos de pasivos cuando su reversión futura aumente los impuestos determinados y de activos cuando los disminuya, sin perjuicio
de las compensaciones e importes que sean pertinentes. Sería importante en este punto recalcar cuál de los dos métodos es más aceptable. Hay una posición, la de impuesto a pagar, ¿sí? Que se dice que el impuesto se marca como un gasto y considera que que los efectos impositivos de las diferencias temporarias como gastos del periodo en el que entran a formar parte del resultado impositivo. Esto que estoy diciendo, ¿sí? No congenia con el criterio de devengado, el que aparea ingresos con costos y gastos para atribuir a cada periodo o ejercicio. El resultado que realmente le corresponde es el resultante de la aplicación de varios conceptos de la contabilidad. Por ejemplo, estos conceptos de realización, devengado y ejercicio. Hoy, las normas contables que contienen las resoluciones técnicas establecen como obligatoria, ¿sí?, la primera forma de registración, ¿sí?, la del impuesto diferido, calcular los impuestos con las informaciones que surgen de los estados contables. Bien, resumiendo, el impuesto a las ganancias graban los resultados a las ganancias de la empresa. Se dan normas específicas en la materia de evaluación que difieren de las contables. Esto origina desfasajes entre el resultado contable y el impositivo. Contablemente, tenemos que basarnos en el principio básico de reconocimiento de resultados por el devengado y aplicar las normas que surgen de las resoluciones técnicas vigentes. Impositivamente, en cambio, tenemos que aplicar lo que nos dice la ley de impuestos a las ganancias, sobre la determinación de resultados. La ley de impuesto a las ganancias determina en cada periodo el resultado gravado, o sea, el resultado imponible a impuestos. Entonces, el impuesto a ingresar, ¿sí?, el impuesto a pagar al fisco, es diferente del impuesto que se calcula contablemente, ¿sí? Esto es generado por las diferencias que hemos hablado en el principio del video. Bien, existe otro problema, ¿sí?, del cual vamos a hablar en otro video, ¿sí?, que es qué pasa cuando cambia la tasa del impuesto cuando yo tengo activos y pasivos diferidos. En esto lo vamos a ver en otro video. Bueno, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por escuchar.